La serie de películas El Padrino, el videojuego Mafia y All Country tratan sobre sangrientas disputas en Sicilia, el honor familiar y el código de silencio. La omertà creó la imagen de la temible mafia italiana que aparece como una hermandad cerrada con sus propias reglas, tribunales y leyes, donde todos los conflictos se resuelven dentro del clan y acudir al Estado se considera delación y traición. La verdadera historia de la mafia italiana es menos romántica y mucho más peligrosa. En realidad, el código de honor a menudo terminaba donde comenzaba la posibilidad de una cadena perpetua. Después de los arrestos masivos en los años 90, cientos de mafiosos se convirtieron en informantes a cambio de una reducción de sus condenas, rompiendo todos los esquemas y conexiones. Y el mayor error es pensar que las organizaciones criminales existen separadas y fuera del Estado. ¿Por qué? Porque la fuerza de la mafia nunca ha estado solo en las armas, la extorsión o el narcotráfico. Su principal arma era la capacidad de infiltrarse donde se toman decisiones, en el ayuntamiento, los tribunales, las compras públicas, los partidos políticos y el parlamento. La historia de la Italia moderna es la historia de la convivencia durante muchos años entre el Estado y los clanes criminales, los negocios y la élite política. Italia fue la cuna de las redes criminales más famosas: la Cosa Nostra siciliana, la Camorra, una estructura napolitana de la región de Campania que se sostenía controlando el comercio minorista, la construcción y la gestión de residuos. La 'Ndrangheta, un clan calabrés que durante mucho tiempo permaneció a la sombra de los dos anteriores, hoy genera ingresos equivalentes a cerca del 5% del PIB de Italia. Según el Instituto de Investigación Demos Coppica, la facturación anual de este clan alcanza los 53.000 millones de euros. Si la 'Ndrangheta fuera una empresa, sería una de las más grandes de Italia, superando a los gigantes industriales legales. Y todo esto sucedía en uno de los países más ricos del mundo. Italia es miembro del G7, uno de los fundadores de la Unión Europea y la séptima economía del mundo por PIB nominal. Sin embargo, junto con esto, en cuanto al crecimiento del PIB, Italia es un rezagado constante de la eurozona, estando entre las tres economías más débiles de la Unión Europea en 2025. Según estimaciones de la Comisión Europea, el crecimiento económico de Italia en 2024 se desaceleró al 0.7% y en 2025 aún más, hasta el 0.4%. Mientras tanto, la tasa de crecimiento promedio de la eurozona en 2025 es de alrededor del 1,5%. Es decir, la economía italiana crece a un ritmo casi 3 veces menor que el promedio de sus socios europeos. La mafia en Italia se ha fusionado con el Estado. Esto se debe al control sobre las compras gubernamentales, las licitaciones de construcción y la política local en el sur. Los políticos recibían votos. Negocios, contratos, mafia, dinero. Los únicos que salían perdiendo eran los contribuyentes y el desarrollo del país. Esta es la historia de cómo el crimen organizado aprendió a trabajar no en contra del Estado, sino a través del Estado. Y sobre cómo, en 1992, esto empezó a desmoronarse. Fue entonces cuando estallaron dos frentes de guerra al mismo tiempo. En Sicilia, los jueces antimafia iniciaron un ataque sin precedentes contra los clanes mafiosos. En Milán, los fiscales iniciaron la investigación Manos Limpias, que expuso un sistema de corrupción política que durante décadas había penetrado prácticamente todos los principales partidos del país. En cuestión de meses cayó el sistema político que había gobernado Italia durante casi medio siglo. Los partidos desaparecieron. Decenas de ministros, diputados, alcaldes y empresarios quedaron bajo investigación. Y el país mismo entró en una crisis que los historiadores llaman la transición de la Primera a la Segunda República. En este video vamos a analizar cómo la mafia logró infiltrarse en el corazón mismo de un Estado democrático y se convirtió en copropietaria del Estado. Cómo Italia intentó romper esta alianza y cómo esto influyó en el desarrollo del Estado hoy en día. La mafia moderna ya no son solo personas armadas en callejones oscuros, son empresas ficticias, licitaciones estatales, flujos financieros, transacciones extrañas y esquemas que a menudo no se ven en las películas, sino en las hojas de cálculo. Por eso, hoy en día, contra la corrupción y el fraude, luchan no solo los fiscales, sino también personas que saben trabajar con datos, encontrar anomalías, ver conexiones y entender dónde el dinero desaparece entre las sombras. Mientras unos solo ven números, otros ven en ellos riesgos, decisiones
y una carrera con sueldo de TI. Si sientes agotamiento y un techo financiero, es hora de cambiar de área. Data Analytic en Goit es el cerebro del negocio. Analizas datos y le dices a la empresa qué trajo éxito y qué fue una pérdida de presupuesto. Es estabilidad, libertad para trabajar de forma remota y pago por habilidades, no por horas trabajadas. ¿No quieres creerlo solo porque te lo digo? Pruébalo tú mismo. Regístrate en el intensivo en línea gratuito de Goit. Escribe tu primer código ESCL y entiende cómo los datos controlan el mundo, sin riesgos. El código QR está en la pantalla. Dejamos el enlace en la descripción. Entra ahora. La mafia italiana se formó como respuesta al fracaso del Estado después de la unificación de Italia en 1861, cuando el gobierno piamontés implementó de manera abrupta impuestos centralizados, el servicio militar obligatorio y reformas agrarias, pero no creó un mecanismo efectivo para hacer cumplir las leyes. Se creó un vacío de poder y alguien tenía que llenarlo. En Sicilia, durante siglos predominó el sistema de latifundios, enormes haciendas cuyos propietarios vivían en las ciudades y no se presentaban en sus propias tierras. Estas tierras eran administradas por intermediarios, arrendatarios y administradores. Ellos contrataban guardias armados llamados campieri para proteger las haciendas de los bandidos en condiciones de anarquía. Estos ejércitos privados poco a poco se dieron cuenta de su poder. Al principio protegían a los propietarios, luego empezaron a exigirles dinero por protección y con el tiempo se convirtieron en una autoridad real en las regiones, más poderosa que el propio Estado. A mediados del siglo XIX, el occidente de Sicilia dominaba la producción mundial de cítricos. Limones y naranjas eran comprados en masa por el norte de Europa y la flota británica adquiría toneladas de limas para combatir el escorbuto. Los huertos de limones requerían grandes inversiones de capital. La mafia surgió donde el Estado era más débil y el valor económico era más alto. Vendía lo que debía proporcionar el Estado, la protección del derecho de propiedad. Mientras no se construyan instituciones en el Estado, la demanda de protección privada persiste. Históricamente se formaron 4 organizaciones distintas, cada una con su propia lógica. Cosa Nostra, la mafia siciliana, es la más antigua y la más conocida en Occidente. Fue a ella a la que originalmente se le llamó mafia. Tiene una estructura centralizada con una jerarquía de familias y una comisión que coordina los clanes. Camorra, la estructura napolitana de la región de Campania. La mayoría de los historiadores cree que esta surgió en las bandas carcelarias de Nápoles poco antes de la unificación de Italia. Su principal diferencia es la ausencia de un centro único. Son alrededor de 180 clanes independientes que controlan las zonas de Nápoles y sus alrededores, que a veces forman alianzas y otras veces pelean entre sí. La 'Ndrangheta es un clan calabrés que durante mucho tiempo permaneció en las sombras, pero hoy es el más poderoso. A diferencia de la mafia siciliana, las células básicas se construyen sobre lazos de sangre. La familia y sus parientes controlan todas las operaciones ilegales en su territorio. Esto hace que la organización sea casi impenetrable para la investigación. Es precisamente gracias a esta cohesión que la 'Ndrangheta llegó a dominar el narcotráfico en Europa. En 2023, las autoridades italianas llevaron a cabo la mayor operación contra la 'Ndrangheta, arrestando a 132 miembros en 10 países: Bélgica, Alemania, Italia, Francia, Portugal, Eslovenia, España, Rumania, Brasil y Panamá. El sistema judicial italiano moderno ha desplegado un aparato legal y de fuerza sin precedentes contra estas organizaciones criminales. El primer instrumento es el estricto régimen penitenciario 41 bis, creado específicamente para los líderes de la mafia. Este régimen implica aislamiento total en una celda individual, videovigilancia, las 24 horas, visitas limitadas a una vez al mes a través de un vidrio blindado y un estricto control de toda la correspondencia, con el fin de impedir por completo que el jefe dirija el clan desde la prisión. Paralelamente existe la figura del arrepentido, un programa de protección de testigos que ofrece a los ex mafiosos una reducción significativa de sus condenas y un cambio de identidad para toda la familia a cambio de romper el silencio. Esto permite a los tribunales llevar a cabo enormes macroprocesos, donde cientos de miembros de una misma organización criminal se sientan en el banquillo de los acusados al mismo tiempo. Como sucedió durante el gran golpe judicial contra la 'Ndrangheta,
cuando en una operación coordinada, las autoridades italianas arrestaron a 132 miembros de la organización simultáneamente en 10 países del mundo. Sin embargo, la principal pesadilla para el mafioso moderno no es tanto la cárcel, sino la pérdida de estatus y dinero. Por eso los tribunales italianos aplican activamente el mecanismo de confiscación preventiva de bienes basado en la ley Rognoli-La Torre. Los fiscales no necesitan esperar la sentencia final del tribunal. Si la policía financiera ve que los ingresos oficiales del sospechoso son mínimos, pero en realidad posee activos por millones de euros, el tribunal embarga e incauta esos bienes de inmediato, trasladando la carga de probar la legalidad del dinero al propio dueño. Además, las villas confiscadas se entregan para jardines de niños o estaciones de policía, y las tierras confiscadas al crimen organizado se otorgan a cooperativas agrícolas que producen productos legales. Como los líderes criminales modernos se han trasladado al espacio digital, los tribunales han recibido autorizaciones para una guerra digital total. Las disposiciones antimafia son los únicos por los que los jueces permiten infectar remotamente los teléfonos inteligentes de los sospechosos con virus estatales. Programas espía que encienden el micrófono y la cámara en cualquier momento sin ser detectados, y las escuchas pueden grabarse sin límites de tiempo ni ubicación. Para proteger la economía legal, el sistema judicial junto con las prefecturas utiliza la prohibición antimafia. Si el tribunal detecta aunque sea una conexión indirecta de una empresa comercial con un clan criminal, la compañía pierde de inmediato el derecho a participar en licitaciones estatales. Se le revocan las licencias y se congelan sus cuentas, lo que significa la muerte financiera para las empresas fantasma. Si el crimen organizado penetra en el gobierno local, una comisión judicial y administrativa especial tiene el derecho de disolver completamente el consejo municipal o la alcaldía, destituir a los diputados y al alcalde y transferir la administración de la ciudad a comisionados especiales por un periodo de hasta 2 años. Desde Roma para limpiar completamente las empresas financiadas con fondos públicos. Más de 1 de cada 5 minoristas en Italia entrega parte de sus ingresos a extorsionadores y al menos 20 empresas sufren extorsiones. Para la mayoría de las empresas, es más fácil llegar a un acuerdo con los criminales que enfrentarse a ellos. La presencia del crimen organizado durante 30 años, desde mediados de los años 70 hasta mediados de los 2000, causó una pérdida acumulada del 20% del PIB per cápita en Italia. La comparación entre el desarrollo real y el hipotético de las regiones muestra que la presencia de la mafia en una región reduce el PIB per cápita en un 16% debido a la sustitución del capital privado por inversiones públicas menos productivas. Es un círculo vicioso que se reproduce durante décadas. Solo 1 de cada 10 inversionistas extranjeros en Italia establece empresas en el sur del país. El resto se va al norte, donde los tribunales funcionan, donde los contratos se cumplen y donde no hay riesgo de que alguien venga a hacerte una propuesta. A partir de los años 25 y 26, este círculo vicioso ha cambiado. La época de la extorsión abierta quedó mayormente en el pasado, dando paso a una mafia silenciosa. La fuente de enriquecimiento para los clanes criminales se convirtieron en los flujos financieros del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, dentro del cual Italia recibió más de 190.000 millones de euros de la Unión Europea. En el periodo de 2021 a 2024, se detectaron más de 1.300 operaciones financieras sospechosas relacionadas con licitaciones públicas. La mafia se infiltró en el ámbito de los negocios legales a través de redes de empresas fantasma, falsificación de garantías financieras y participación en licitaciones públicas para construcción y energía verde. El 17 de febrero de 1992, Mario Chiesa fue detenido en Milán. Era un pequeño funcionario socialista, director de un asilo municipal para personas mayores. Durante el registro intentó tirar por el inodoro $4.500 que había recibido por un contrato de limpieza. Es un caso común. Se convirtió en el punto de partida de una gran investigación anticorrupción en Italia. El líder del Partido Socialista, Benito Craxi, llamó públicamente a Chiesa un ladrón. Un renegado del partido que, en sí mismo, no tiene nada que ver con la corrupción. Después de la crítica pública por parte del líder del partido, Chiesa aceptó cooperar con la investigación y dio testimonio que reveló la corrupción sistémica a nivel nacional. La investigación, encabezada por el juez Antonio Di Pietro, rápidamente se extendió por todo el país, desencadenando un efecto dominó entre políticos y funcionarios. Un funcionario mencionaba nombres, esos contaban sobre otros.
La investigación fue mucho más allá de Milán. Para marzo de 1993, 7 personas que iban a ser interrogadas como sospechosas se quitaron la vida. A finales de ese mismo año, la policía rastreó más de 620.000 millones de liras en sobornos, o 394 millones de dólares pagados a políticos. En total, arrestaron a unas 4.800 personas. En un momento dado, más de la mitad de los miembros del Parlamento italiano estaban bajo investigación. Más de 400 consejos municipales y distritales fueron disueltos debido a acusaciones de corrupción. Cuando quedó claro que la magnitud del escándalo era devastadora, las autoridades intentaron detener la investigación por medio de la legislación. En marzo de 1993, el gobierno preparó un decreto que permitía sustituir los cargos penales por soborno por cargos administrativos, lo que en la práctica significaba una amnistía para la mayoría de los sospechosos. Hubo protestas masivas en todo el país. El presidente de la República, Oscar Luigi Scalfaro, se negó a firmar el decreto, considerándolo inconstitucional. Luego hubo un nuevo escándalo, esta vez por una suma de 250 millones de dólares relacionado con la empresa estatal Eni. Se trataba del caso Eni-Mont, una empresa conjunta entre la estatal Eni y el gigante químico privado Montedison, durante su fusión y posterior venta. Según las estimaciones de los investigadores, más de 90 millones de dólares en sobornos terminaron en los bolsillos de destacados políticos, incluidos 2 ex primeros ministros. Las elecciones de 1994 fueron tan revolucionarias que oficialmente se consideran el final de la Primera República de Italia. Abrieron una nueva era y trajeron nuevos políticos, entre ellos el magnate de los medios y populista Silvio Berlusconi. A pesar de la magnitud, el resultado fue controvertido. Más de la mitad de los aproximadamente 3.000 arrestados finalmente evitaron el castigo, debido a la prescripción de los casos. La investigación destruyó a los partidos, pero no destruyó el sistema que generaba la corrupción. Los tribunales siguieron siendo lentos, las lagunas procesales y las prácticas políticas con el tiempo se reprodujeron parcialmente en las nuevas élites. Después del colapso del antiguo sistema de partidos, Italia intentó cambiar las reglas del juego político. En 1993, un referéndum introdujo un sistema electoral mixto en lugar de uno casi completamente proporcional. El objetivo era claro: reducir la fragmentación del Parlamento, debilitar el poder de los aparatos partidistas y hacer que el gobierno fuera más estable. Más tarde, en 2014, Italia también renunció de hecho a la financiación estatal directa de los partidos, convirtiéndose en uno de los pocos países de la Unión Europea con ese modelo. Es significativo que después del estallido del escándalo Mani Pulite, manos limpias, el tema de la corrupción desapareció gradualmente del centro de la agenda política italiana, aunque el problema en sí no desapareció. Desde 1995, cuando Transparencia Internacional comenzó a publicar el Índice de Percepción de la Corrupción, Italia ha mostrado consistentemente uno de los peores resultados entre los países de Europa Occidental. El puntaje más bajo del país se registró en 2010 con solo 39 puntos de 100. En 2025, Italia tiene 53 puntos, lo que sigue estando por debajo del promedio de la Unión Europea, que ronda los 64 puntos. De 2010 a 2014, Italia ocupó del lugar 69 al 72 en cuanto al nivel de corrupción. Luego la situación empezó a mejorar. En 2025 ya estaba en el lugar 52, pero sigue siendo el peor indicador entre los países de Europa Occidental. Así que, a pesar de algunas reformas, Italia no logró eliminar completamente los incentivos sistémicos para la corrupción política, y no es solo corrupción. Y también el retraso de la justicia. La corrupción italiana históricamente ha tenido un lado mucho más oscuro, una conexión directa con el crimen organizado. La operación anticorrupción Manos Limpias no solo destruyó el antiguo sistema político de Italia, sino que también demostró que la mafia era un socio sistémico de las altas esferas políticas en Roma. Las investigaciones revelaron que los sindicatos criminales financiaron durante años las campañas electorales de los principales políticos a cambio de licitaciones estatales, exenciones fiscales y la modificación de sentencias judiciales a través de jueces leales. Fue precisamente después de que el Estado intentó romper estos lazos que la mafia declaró la guerra. Y la modificación de sentencias judiciales a través de jueces leales, una guerra abierta, organizando una serie de atentados y asesinando en 1992 a los principales jueces antimafia Giovanni Falcone
y Paolo Borsellino. Esta explosión de violencia obligó a la justicia italiana a desarrollar medidas únicas, las más estrictas en Italia. La corrupción italiana es mucho más oscura, directamente organizada por políticos en Roma. Una consecuencia directa del colapso del antiguo sistema de partidos tras el escándalo fue la aparición de Silvio Berlusconi, primer ministro de Italia y uno de los magnates de los medios más ricos. Los demócratas cristianos y los socialistas perdieron la confianza de los votantes y el tradicional bloque de centro-derecha prácticamente se desintegró. Se creó un vacío político que Berlusconi llenó con la ayuda de su propio imperio empresarial y mediático. En 1994 él creó el partido Forza Italia, Adelante, Italia, que se construyó como un proyecto político corporativo. La estructura organizativa la proporcionaba el holding Fininvest, y el principal instrumento de movilización fueron los canales de televisión Mediaset. En ese momento, los activos mediáticos de Berlusconi abarcaban el 90% de la audiencia televisiva italiana. Por primera vez en una gran democracia occidental, el dueño de un imperio mediático transformó directamente la influencia televisiva en poder político. El colapso de los viejos partidos minó la confianza en los políticos profesionales y Berlusconi vendió a los votantes la imagen de un gerente exitoso que supuestamente no depende de esquemas de corrupción porque ya es multimillonario. La campaña se construyó principalmente sobre la lógica de marketing de la televisión: personalización, mensajes simples, presencia constante en los medios y la imagen de una persona fuera del sistema. Al mismo tiempo, el conflicto de intereses era evidente desde el principio. Ya como primer ministro, Berlusconi controlaba al mismo tiempo el mayor grupo mediático privado del país y tenía una influencia significativa sobre la emisora estatal RAI a través de nombramientos gubernamentales. Como resultado, una parte significativa del espacio televisivo quedó bajo el control del jefe del gobierno. El Consejo de Europa y organizaciones internacionales de medios han criticado durante años a Italia precisamente por la concentración del poder mediático en manos del primer ministro. En 2001, Berlusconi convirtió la campaña electoral en una actuación política televisiva. En una transmisión en vivo del popular talk show Porta, firmó un contrato con los italianos. 5 compromisos concretos. El primero, prometió reducir las tasas de impuestos a 2 niveles, 23% y 33%. Implementar la figura de policías de barrio para garantizar la seguridad en las ciudades, aumentar las pensiones mínimas a 516 euros, reducir el desempleo a la mitad mediante la creación de 1,5 millones de nuevos empleos y poner en marcha al menos 40 proyectos del ambicioso plan de grandes obras de infraestructura. Berlusconi prometió a los italianos no postularse en las próximas elecciones si su futuro gobierno no cumple al menos 2 de los 5 puntos mencionados. Sin embargo, cuando en 2006 terminó su mandato de 5 años como primer ministro, sin dudarlo, volvió a encabezar la campaña electoral. A pesar de que los analistas económicos independientes reconocieron que el contrato no se había cumplido en absoluto. Entre 2001 y 2007, el crecimiento real promedio del PIB de Italia fue de solo alrededor del 1.2% anual, aproximadamente la mitad de lo que fue en promedio en la eurozona. Las 2 tasas impositivas prometidas nunca se implementaron. En su lugar, se ajustó la cantidad de tasas existentes y la presión sobre los contribuyentes solo disminuyó simbólicamente en 0.1 de 40.7 a 40.6 del PIB. El desempleo bajó del 9.6%. El empleo aumentó aproximadamente en 1/3. El empleo aumentó aproximadamente en 1.22 millones de personas. Pero más de 600,000 de estos nuevos puestos correspondían a migrantes ilegales regularizados a través de la ley Bossi-Fini. El aumento de pensión lo recibieron 1.8 millones de pensionados de un total de 5.9 millones. Para cumplir la promesa por completo, se necesitarían de 11 a 17 mil millones de euros al año, aproximadamente el 1.5% del PIB. Berlusconi limitó el aumento solo a quienes ya tenían 70 años con un ingreso familiar no mayor a 6.800 euros al año. En realidad, el inicio de la construcción de proyectos de infraestructura representó solo el 21.4% del volumen de inversiones planeado y no el 40% como se había prometido.
A pesar del crecimiento económico anémico durante toda la década, los votantes prácticamente no responsabilizaban a Berlusconi por la falta de reformas que podrían haber aumentado la actividad empresarial, la producción y el empleo. Paralelamente, Berlusconi y sus gobiernos promovieron sistemáticamente leyes que los críticos llamaban leggi ad personam, es decir, leyes hechas para una persona en específico. Y se trataba de limitar los poderes de la Fiscalía y de intentar otorgar inmunidad a los más altos funcionarios del Estado. Es decir, el sistema político que surgió después de la explosión anticorrupción de los años 90, al final, no eliminó la dependencia de la política respecto al gran dinero y la influencia, solo cambió de forma. En lugar de la corrupción partidista de la época de la Primera República, Italia entró en una era de política mediática personalizada y de conflicto de intereses al más alto nivel. El otoño de 2011 fue para Italia el momento en que la carga crónica de la deuda y los interminables escándalos políticos en torno a Berlusconi llevaron la economía al borde del colapso financiero. La deuda pública del país se disparó hasta un nivel crítico, alcanzando el 119.6% del PIB, lo que en términos monetarios equivalía a 1.9 billones de euros. Esto superaba la deuda combinada de Grecia, Irlanda y Portugal juntas. Después de la recesión global de 2008-2009, la economía italiana perdió completamente su dinamismo y se estancó, mostrando un crecimiento simbólico de entre 4 y 0,6% al año. En ese momento, el pánico en los mercados fue finalmente legitimado por las principales agencias de calificación crediticia del mundo. Standard & Poor's y Moody's rebajaron drásticamente la calificación soberana del país debido al débil crecimiento económico y la pérdida de confianza en el gobierno de Berlusconi. Moody's en ese momento redujo la calificación en 3 niveles de manera sin precedentes. Esto desencadenó una reacción en cadena. Los grandes fondos y bancos comenzaron a vender masivamente los bonos del gobierno italiano, ya que según las reglas, muchos inversionistas no pueden mantener valores con una calificación rebajada. En noviembre de 2011, el rendimiento de los bonos italianos a 10 años alcanzó el 7% anual, lo que en los mercados financieros se considera una señal de riesgo de pérdida de solvencia del Estado. Con tasas así, el servicio de la deuda se vuelve tan caro que el presupuesto comienza a destinarse principalmente al pago de intereses, desplazando la financiación de otras áreas. El Banco Central Europeo y los acreedores internacionales dejaron claro que no creen en la capacidad del gobierno para estabilizar la situación. Al enfrentarse a la amenaza de un default, Berlusconi renunció, dejando el lugar para un gobierno anticrisis encabezado por Mario Monti, cuyo único objetivo era apagar urgentemente el incendio en los mercados financieros. En total, Berlusconi ocupó el cargo de primer ministro 4 veces y estuvo en él durante 9 años. Durante estos años, Berlusconi enfrentó 35 casos penales por corrupción, evasión de impuestos, contabilidad falsa por una suma de alrededor de 250 millones de euros y malversación de fondos públicos por más de 5 millones de euros. Solo un caso terminó con una sentencia real de 4 años de prisión por fraude fiscal en 2013. Los resultados de 6 casos anteriores fueron modificados por leyes aprobadas por su propia mayoría parlamentaria. Al final de 2009, el PIB de Italia cayó un 5.3%. Este es el tercer declive económico más profundo en Italia desde la Segunda Guerra Mundial. Italia se encontró en la llamada década perdida, sin haber regresado a los niveles de PIB previos a la crisis, ni siquiera después de 10 años. El nivel general de desempleo en Italia durante la crisis saltó al 8.4% en 2010 y siguió aumentando, superando el 12.7% en 2017. La verdadera tragedia fue la situación de los jóvenes. Si entre 1994 y 2000 el promedio de desempleo era del 33%, en 2016 alcanzó casi el 40%. En las regiones del sur la situación era aún peor. El desempleo juvenil allí superaba en algunos casos el 40%, lo que llevó a la emigración masiva de los graduados más talentosos hacia el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. La crisis financiera agravó el problema de la ineficiencia de las instituciones estatales, ya que los fondos seguían desapareciendo en el sector informal. En el periodo de 2008 a 2009, el sector informal representaba entre el 23 y el 27% del PIB, más de 250.000 millones de euros.
Y según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, Italia ocupó el puesto 63 en el mundo en 2009, situándose junto a Cuba. Durante 20 años, desde el año 2000, la economía italiana estuvo estancada. El país fue perdiendo gradualmente competitividad en comparación con la eurozona, alrededor de un 30% en comparación con Alemania. En los últimos 15 años acumuló una brecha de crecimiento económico de aproximadamente un 10% con España, 14% con Francia y 17% con Alemania. La razón principal es el bajo crecimiento de la productividad laboral. En 2024 sigue estando por debajo del promedio de la Unión Europea y mucho más baja que en Francia y Alemania. Durante el mismo periodo, Francia aumentó su productividad de 57 a más de $65 por hora de trabajo y Alemania de 56 a casi 69, mientras que Italia osciló entre 52 y $55, prácticamente sin avanzar. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el salario anual real promedio en Italia bajó de aproximadamente $50.500 en el año 2000 a $48.900 en 2023. Durante ese mismo tiempo, Alemania creció de $57.300 a $65.700. Francia de $49.800 a más de $59.000. Es decir, en un cuarto de siglo los salarios reales en Italia se redujeron. Tal estancamiento reprime la demanda interna y hace que el país sea menos atractivo para el personal calificado. Otro proyecto populista, el partido Liga del Norte, afirmaba que la productividad económica del norte se ve socavada por la redistribución de fondos del gobierno central a favor del sur pobre. Esto caló entre el electorado del norte tras décadas de subsidios sin resultados en materia de convergencia. Pero en lugar de cuestionar la calidad de las instituciones y la verdadera razón del fracaso de los programas estatales, la Liga encontró una respuesta más sencilla. El fundador del partido, Umberto Bossi, llamaba regularmente a los habitantes del sur parásitos perezosos que viven a costa de los trabajadores del norte. Los materiales publicitarios del partido mostraban al norte como productivo y al sur como una carga. En parte, esto es un problema estructural de la economía. Aproximadamente un tercio de los trabajadores italianos no cumplen con los requisitos de sus puestos de trabajo. Es la cifra más alta entre los países estudiados, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 1 de cada 5 se considera insuficientemente calificado, mientras que más de un tercio son evaluados por los empleadores como insuficientemente preparados. La educación no sigue el ritmo de las necesidades de las empresas productivas y las universidades sirven poco para indicar las competencias reales de sus egresados. El segundo factor a largo plazo es la demografía. La población de Italia está envejeciendo y la tasa de natalidad es una de las más bajas de Europa. 1.14 hijos por mujer. La población está envejeciendo rápidamente y los gastos en pensiones ya alcanzan aproximadamente el 15.6% del PIB, en comparación con el promedio de la Unión Europea de menos del 13%. Si hoy en día 3 personas que trabajan mantienen a 2 que no trabajan, para el año 2050 esta proporción se igualará. Por eso la carga sobre el sistema solo seguirá aumentando. Si hoy en día 3 personas que trabajan mantienen a 2 que no trabajan, para el año 2050 la proporción podría acercarse a 1 a 1. Близитися до 1 до 1. Esto significa un crecimiento económico más lento, una mayor presión fiscal y un gasto estatal cada vez mayor en el sistema social. El tercer problema es el sistema judicial y regulatorio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos lo señala directamente. Las reformas en la justicia civil y la administración pública deben apoyar las inversiones empresariales y acelerar la implementación de proyectos estatales. Italia se encuentra constantemente entre los países con los procesos civiles y comerciales más largos de la Unión Europea. Los inversionistas extranjeros consideran el riesgo judicial en sus decisiones. Según el Banco Mundial, la inversión extranjera directa en Italia en 2024 fue de solo el 1.13% del PIB, menor que en 2023. El promedio mundial es del 4.17% del PIB. El promedio de Italia de 1970 a 2024 es de solo el 0.72% del PIB. Para comparar, en España, según el Informe Mundial de Inversiones de la UNCTAD de 2024,
La inversión extranjera directa entrante fue de aproximadamente el 3.5% del PIB. En Francia, más del 2.5%. En Alemania, alrededor de 1.2%. El volumen total acumulado de inversión extranjera directa en Italia es de 493.5 mil millones de dólares, lo cual es una cifra relativamente modesta para la tercera economía de la Unión Europea. La razón no es la falta de activos atractivos, sino la calidad del entorno. La burocracia, los trámites complicados y los tribunales lentos aumentan el costo de hacer negocios y hacen que las inversiones sean menos predecibles. Según el Índice de Estado de Derecho, Italia ocupa el lugar 34 en el mundo. серед 143 країн. Sin embargo, su verdadero problema se ilustra en el desglose regional. En el grupo de países de la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y América del Norte, Italia está al final, ocupando el lugar 25 de 31, el principal lastre que arrastra al país hacia abajo y no le permite alcanzar el nivel de Alemania, Francia o los países del norte de Europa es el subíndice de justicia civil. El problema institucional más importante que Italia no ha resuelto son los plazos de prescripción de los casos penales. En Italia, el plazo de prescripción todavía comienza a contar desde el momento en que se comete el delito y sigue corriendo durante toda la investigación, el juicio y las apelaciones, sin posibilidad de detenerse. Los procedimientos penales en el tribunal de primera instancia duran en promedio de 4 a 5 años y las apelaciones agregan otros 3. Si el acusado puede permitirse abogados caros, el caso no se cierra. Por supuesto, no es difícil prolongarlo hasta que expire el plazo. La mayoría de los países europeos detienen el plazo de prescripción después de la presentación de cargos o después de la primera sentencia. Solo en Grecia y de Italia, en los dos países más corruptos de la eurozona, los procesos judiciales se truncan sistemáticamente durante las apelaciones. El delincuente presenta una apelación no para ganar el caso en sí, sino simplemente para esperar a que prescriba el delito. En 2005 el gobierno de Berlusconi lo facilitó aún más. Él redujo rápidamente los plazos de prescripción. La oposición criticó duramente estas leyes, pero cuando llegó al poder no las derogó. El informe de Transparency International de 2016 describió las reglas italianas sobre los plazos de prescripción como diseñadas de manera excepcionalmente deficiente. Después de años de críticas, Italia finalmente comenzó a cambiar el sistema. En 2019, el gobierno de Giuseppe Conte aprobó una reforma que detenía el curso del plazo de prescripción después de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, y la reforma de la ministra de Justicia, Marta Cartabia, en 2021, intentó equilibrar dos problemas al mismo tiempo: no permitir procesos interminables, pero tampoco dejar que se evite el castigo únicamente por retrasar el juicio. La lentitud de la justicia, junto con la corrupción de los políticos, durante décadas ha sido uno de los principales factores de desconfianza de los italianos hacia el Estado. La falta prolongada de transparencia y el nepotismo en el gobierno afectan directamente a los jóvenes, destruyendo la fe en una carrera justa y en la meritocracia, el poder de los mejores. La corrupción y la estancación económica finalmente se transformaron en una profunda crisis demográfica. Al no ver perspectivas de prosperar honestamente en su patria, la nueva generación elige la emigración de manera masiva. Más de 1.3 millones de italianos se mudaron oficialmente al extranjero entre 2012 y 2022, y más del 60% de ellos tienen menos de 35 años. Por cada joven extranjero que llega a Italia, 9 jóvenes italianos se van. Según la Fundación del Noreste de Irlanda, la fuga de cerebros de Italia le costó al país aproximadamente 134 mil millones de euros entre 2011 y 2023. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos lo confirma. Italia tiene una de las tasas más altas de emigración calificada entre los países desarrollados y una de las tasas de retorno más bajas. En comparación, entre los jóvenes profesionales que migran entre países de la Unión Europea, solo el 1.9% elige Italia como destino, mientras que Alemania, Reino Unido, España y Francia atraen del 15 al 20% de este flujo. Incluso la pequeña Dinamarca atrae al 3.2%, Suecia 3.4%. El problema de la fuga de cerebros también es característico de otros países del sur de Europa: España, Grecia, Portugal, pero con diferencias importantes. España prepara a más graduados universitarios de los que su economía puede absorber.
Y los estudiantes que se fueron a otros países de la Unión Europea tienen un nivel de empleo 4 puntos más alto que los que se quedaron. Pero en España y Portugal al menos existe el efecto de retorno. El clima cálido, el menor costo de vida y los nómadas digitales compensan parcialmente la fuga. En Italia esta compensación es mínima. Un sistema de visas de trabajo obsoleto, una burocracia complicada y la lenta tramitación de documentos hacen que el país sea poco atractivo, incluso para los trabajadores extranjeros no calificados. El principal instrumento para atraer mano de obra extranjera es el decreto de flujos. Cada año establece cuotas para la entrada de personas que no son ciudadanos de la Unión Europea para trabajar en Italia. Lo más absurdo es que el sistema funciona bajo el principio de el primero en llegar, primero en ser atendido. Las cuotas se asignan en el orden en que se reciben las solicitudes, y en algunos años todos los lugares disponibles se agotaban durante los primeros 15 minutos después de la apertura. De las 146.850 entradas autorizadas en 2024, en realidad solo se emitieron 24.858 permisos de residencia, menos del 17% de la cuota. Los datos preliminares para 2025 muestran solo un 7.9%. Portugal y Grecia, donde los salarios son más bajos o comparables con los de Italia, aún así atraen a más especialistas extranjeros y nómadas digitales. Simplemente porque ahí es más fácil abrir una cuenta, registrarse y obtener un permiso de residencia. En octubre de 2022 llegaron al poder Giorgia Meloni y el partido Hermanos de Italia. Meloni gobernó de manera mucho más moderada de lo que la mayoría esperaba. Ella no provocó confrontaciones con la Unión Europea, no desestabilizó las finanzas y no rompió la unidad de Occidente respecto a Ucrania. Y en el lado positivo, en 2 años Meloni redujo el déficit presupuestario a menos de la mitad y se dirige a estar por debajo del 3% del PIB en 2026. El rendimiento de los bonos estatales a 10 años cayó al 3.7% y ahora está casi al mismo nivel que los franceses, lo que indica un aumento en la confianza de los mercados. A diferencia de Berlusconi, Meloni no se presenta como empresario, pero su gobierno ha implementado un conjunto de medidas más concretas y estructuradas para los negocios, especialmente para los pequeños y medianos. Meloni amplió el programa Industria 4.0 que se implementó desde 2016. Según este programa, las empresas que decidan invertir reciben un crédito fiscal por invertir en nuevos activos tecnológicos. Paralelamente, en 2024 se aprobó la Scale Up Act. Es una ley para startups que aumentó las deducciones fiscales por inversiones hasta el 65% para personas físicas. Extendió el estatus de startup innovadora hasta 9 años para empresas con ciclos de desarrollo largos y otorgó beneficios a aceleradoras e incubadoras. En el ámbito fiscal, Meloni implementó un impuesto plano, es decir, una tasa única de impuesto para todos. El gobierno aumentó el umbral de la tasa plana del 15% para freelancers y empresarios individuales. Para los nuevos negocios, durante los primeros 5 años, aplica una tasa del 5%. Durante la reforma del impuesto sobre la renta en 2024, la cantidad de tasas se redujo de 4 a 3. Ahora, la tasa del 23% se aplica a los ingresos de hasta 28.000 euros al año en lugar de los anteriores, 15.000. La segunda medida es la reducción de las contribuciones sociales sobre el salario, un 7% para ingresos de hasta 25.000 euros y un 6% para ingresos de hasta 35.000 euros. En la práctica, esto resultó en un promedio de aproximadamente 100 euros más al mes para cerca de 14 millones de trabajadores. Sin embargo, a pesar del objetivo declarado de reducir los impuestos, la presión fiscal real en 2025 aumentó hasta el 43,1% del PIB, desde el 41,4% en 2023, y este es el nivel más alto en varios años. Esto sucedió porque los ingresos fiscales y de contribuciones aumentaron un 4,2%, mientras que el PIB nominal solo creció un 2,5%. En otras palabras, el Estado extrajo de la economía un incremento mayor que el que ésta generó. A pesar de estas medidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señala en su informe: las barreras al comercio de servicios siguen siendo significativas. La regulación limita la competencia en los servicios profesionales, las profesiones liberales y los sectores de servicios, y la productividad laboral sigue debilitándose. Esto se refleja en las tasas de crecimiento.
Si en 2022, cuando Meloni llegó al poder, el PIB de Italia crecía un 4,8%, después el ritmo cayó al 1% en 2023 y al 0,7% en 2024. En 2025, el crecimiento de Italia fue de solo 0,5%. Por debajo de Francia, allí fue de 0,8% y mucho más bajo que España. Allí fue de 2,8%. El capítulo más costoso y más confuso del gobierno de Meloni, el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, es la mayor cantidad de fondos asignados por la Unión Europea a cualquier país en toda la historia del programa. La cantidad total asignada a Italia en 2019 fue de 71,8 mil millones de euros en subvenciones y 122,6 mil millones de euros en préstamos anticipados. En total, 194,4 mil millones de euros o el 10,8% del PIB del país. Hasta agosto de 2025, Italia solo había gastado el 44,2% de estos fondos, es decir, 86 mil millones de euros. La absorción de fondos estructurales de la Unión Europea por parte de Italia en el ciclo anterior, de 2014 a 2020, fue del 60%, el tercer porcentaje más bajo en la Unión Europea. Italia está implementando las reformas necesarias para recibir los tramos, pero la burocracia y la limitada capacidad de gestión no permiten utilizar el dinero a tiempo. Los fondos de la Unión Europea están dispersos en pequeños proyectos locales con un efecto económico mínimo, a diferencia del enfoque focalizado de España, por ejemplo, que los destinó a apoyar la innovación empresarial. Los economistas advierten que sin estos fondos, Italia ya podría estar en recesión. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en su informe de abril de 2026, constata: las barreras al comercio de servicios en Italia siguen siendo significativas en comparación con otros países de la organización. La productividad crece poco debido a regulaciones que sofocan la competencia, especialmente en las profesiones liberales y los servicios especializados. Se requieren reformas para reducir las barreras de entrada en los sectores de servicios y abrir las concesiones a licitaciones públicas. A pesar de todo esto, en Italia hay sectores que realmente funcionan, y su éxito no está relacionado con el apoyo estatal, sino que más bien surgió a pesar de la ineficiencia del Estado. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas del noreste de Italia, la llamada Tercera Italia, Emilia, Romagna, Venecia, Toscana, regiones turísticas que viven gracias a miles de pequeñas empresas familiares que se especializan en productos de nicho de alta calidad. Artículos de cuero, muebles, mecánica, cerámica, productos alimenticios. Es un modelo que surgió desde abajo, sin grandes programas estatales, y ha demostrado ser sostenible a largo plazo. En 1987, Italia superó al Reino Unido por el tamaño de su economía y se convirtió en la cuarta del mundo, precisamente gracias al segundo milagro económico, que se sostenía en las pequeñas y medianas empresas. Actualmente Italia está entre los 5 países más visitados del mundo y gana decenas de miles de millones de euros al año gracias a esto. Suena música. A primera vista, Ucrania e Italia existen en coordenadas geográficas y culturales completamente diferentes. Sin embargo, la estructura de sus desafíos internos, desde el Estado capturado por pequeños grupos de interés hasta la corrupción crónica y el auge de los populistas, revela una sorprendente similitud. La experiencia italiana demuestra que incluso la investigación más sonada, sin una reforma institucional fundamental, no puede cambiar el sistema. La campaña anticorrupción de gran escala de principios de los años 90 acabó con las viejas élites políticas. Sin embargo, debido a la falta de cambios legales sistémicos, más de la mitad de los 3.000 funcionarios arrestados evitaron un castigo real por simples vacíos legales y la prescripción de los delitos. Este vacío permitió a Silvio Berlusconi llegar al poder y modificar la legislación a su favor para sus propios casos judiciales. Para la Ucrania actual, este espejo es más que relevante. Los intentos de limitar la independencia de la NABU y la SAP mediante la ampliación de los poderes del fiscal general en julio de 2025 provocaron duras críticas de la Comisión Europea y protestas masivas dentro del país. Ilustran claramente que la presión sobre los organismos anticorrupción no ha desaparecido. Es más, el problema de los plazos de prescripción no es un detalle técnico, sino una laguna letal que se hace eco directamente de las advertencias de la Comisión Europea sobre Ucrania.
donde las normas procesales sobre el cierre automático de casos en la etapa de investigación previa ya han llevado a la destrucción de varios casos de alto perfil, convirtiendo la justicia en una mera imitación. Otra lección crítica se refiere a las inyecciones financieras. Los subsidios sin instituciones funcionales no pueden desarrollar las regiones. A pesar de cientos de miles de millones de euros invertidos en el sur durante la segunda mitad del siglo XX, no se logró una verdadera convergencia con el norte industrial y el nivel de ingresos allí se mantuvo como hace 100 años. Roma apostó por el capital financiero móvil en lugar de inversiones a largo plazo en el potencial humano, la educación y las instituciones sociales. Como resultado, los fondos asignados se disolvieron en esquemas de corrupción y en la construcción de catedrales no rentables en el desierto. Para Ucrania, en el contexto de la futura reconstrucción a gran escala después de la guerra, esta es la advertencia más seria. Sin un sistema judicial transparente y una arquitectura anticorrupción independiente, la ayuda extranjera corre el riesgo de convertirse en un parcheo interminable y en proyectos sobre el papel que solo perpetuarán el atraso, en lugar de estimular un crecimiento económico autosuficiente. Tras el colapso del antiguo sistema, los votantes italianos durante décadas votaron por caras nuevas, desde Berlusconi hasta el comediante Grillo, quienes basaron sus campañas en aprovechar la ira social, enfrentando al pueblo común contra la élite corrupta. Pero nunca lograron establecer nuevas reglas del juego. Para Ucrania, que busca tomar decisiones ambiciosas y, en teoría, cerrar las negociaciones para ingresar a la Unión Europea antes de finales de 2028, los lemas anticorrupción durante las elecciones finalmente deben dar paso a un fortalecimiento real del personal y de la estructura del sistema de procuración de justicia. La principal ventaja de los fiscales de Milán, encabezados por Antonio Di Pietro, era su verdadera autonomía, mientras que en Ucrania el cargo de fiscal general todavía conlleva riesgos de politización. A diferencia de Italia, que tenía investigaciones pero no tenía una protección sistémica contra el contraataque de las élites, Ucrania ya ha construido una tríada única en forma de NABU, CIP y VAX. Sin embargo, para la estabilidad de estos organismos, los socios internacionales deben vincular estrictamente la ayuda financiera a una lista real de sentencias condenatorias contra altos funcionarios corruptos. Sin embargo, la diferencia clave y más esperanzadora entre la Ucrania actual y la Italia de los años 90 radica en la existencia de una sociedad civil madura y activa. Las organizaciones civiles especializadas de Ucrania, periodistas independientes, investigadores y activistas se han convertido en una parte integral de la arquitectura anticorrupción nacional, capaz de ejercer presión efectiva sobre el gobierno y detener iniciativas legislativas destructivas, como sucedió durante la crisis en torno a la ley sobre la independencia de NABU en el verano de 2025. Esta inmunidad interna, combinada con los estrictos requisitos marco de Bruselas, le da a Ucrania una oportunidad histórica de no repetir los errores de Italia. El plan de reformas legales de 10 puntos acordado para 2026 y la estructura de integración de 33 capítulos indican claramente que el camino europeo no se evaluará por la cantidad de declaraciones adoptadas, sino por la verdadera independencia de los jueces y la inevitabilidad del castigo. La experiencia italiana de 30 años de estancamiento demuestra que destruir el viejo sistema de corrupción sin construir de inmediato sólidos muros institucionales solo libera el terreno para la aparición de nuevos políticos populistas. Este video fue creado con el apoyo del Fondo Nacional para el Apoyo a la Democracia, NED. NED puede no compartir las opiniones y puntos de vista expresados en el video. Amigos, tenemos una meta ambiciosa de alcanzar 200,000 suscriptores en el canal para finales de 2026. Pueden estar viéndonos durante mucho tiempo y ni siquiera sospechar que no se han suscrito. Suscríbanse a nuestro canal y cuéntenles sobre él a sus familiares y amigos. Y también denle like y dejen un comentario debajo de este video. Agradecemos a todos los donadores, mecenas y patrocinadores en YouTube. Cada grima que aportan acerca a Ucrania, a la prosperidad económica y el bienestar. Porque no solo hacemos videos, sino que informamos a los votantes que elegirán a verdaderos reformadores. Ayúdenos en esto. El enlace para apoyar el canal está en la descripción. На Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут. Адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі.